Un cordial saludo a los integrantes de la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a tratar en esta ocasión un tema interesante que se llama la cláusula penal. Corresponde al punto de la evaluación convencional del daño, una evaluación que se hace a priori. Como su nombre lo indica, esta es una cláusula, es decir, es una, es una parte de un contrato, un punto específico por el cual las partes introducen en el contrato una liquidación convencional preestablecida de daños y perjuicios que se pactan para el caso que el contrato no se cumpla o para el caso que haya un retardo en el cumplimiento de esa prestación. Si recurrimos al análisis de algunas definiciones antes de entrar de lleno en la normativa de nuestro código, vamos a ver que algunos autores del derecho civil francés mencionaban que era una liquidación convencional de los daños y perjuicios que es hecha en forma irrevocable, en forma no modificable. Esta es una característica que se utiliza todavía en la cláusula penal actual, eh, pero que se hace con una prefijación de montos, pues, decían estos autores, no se sabe por adelantado cuál va a ser el daño real y se realizaba para prever el incumplimiento de una obligación. Si analizamos esta definición, salta a la vista como primer punto que omite el tema del retraso, es decir, prevé solamente para el caso del incumplimiento, no de la mora. Silva Alonso, sin embargo, en su obra muy conocida por todos, mencionaba que es la cláusula accesoria incorporada a un acto jurídico por la cual se conviene en pagar determinada prestación para el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor o de retardo en su cumplimiento. Acá ya Silva Alonso sí menciona el punto vinculado al incumplimiento y menciona el punto vinculado al retardo, que son realmente las dos hipótesis que se pueden presentar para que se active la cláusula penal. Fíjense que dice en pagar determinada prestación, no precisamente una suma de dinero, porque si bien normalmente lo que se paga al momento de ejecutar una cláusula penal es una suma de dinero, puede ser perfectamente pactada otra prestación distinta. Por lo tanto, es correcto lo que dice el profesor Silva Alonso cuando habla de determinada prestación, no limitándola a la suma de dinero. Reafirma el carácter de accesoriedad que vamos a ver después cuando entremos dentro del análisis de las características de la cláusula penal. Accesoriedad que accede o se relaciona con un acto jurídico en donde se establece realmente el cumplimiento de una prestación principal. Yendo a los antecedentes históricos, podríamos remontarnos incluso al derecho romano, en donde este derecho romano no acordaba puntualmente una protección a todos los compromisos convencionales en el sentido de no contar las partes o el juez con los medios necesarios para imponer ese cumplimiento a los deudores cuando estos eh, no querían cumplir. Entonces ellos eh, crean lo que se llamó la stipulatio pena, a través de la cual podían llegar a imponer el cumplimiento de una sanción en ciertos y determinados casos. También se cuentan como antecedentes en el derecho español en normas muy antiguas, como la del fuero juzgo del siglo VII, donde decía básicamente que podía establecerse una pena en el contrato para el caso que éste se incumpliera. El texto lo tienen enfrente, dice, los contratos obligan por el solo hecho de haber sido otorgados y deben ser respetados, y si alguno fuere contra aquello a que sea obligado, y si hubiera estipulado pena, debe pagar la pena puesta en el contrato. Las 7 partidas establecía la pena convencional es aquella que es puesta a placer de ambas partes, es decir, a voluntad de ambas partes, y que los hombres suelen ponerlas a veces en las promesas que hacen con el objeto de que ellas, fíjense bien lo que dice acá, sean más firmes y mejor guardadas. ¿Por qué subrayé puntualmente esta cláusula de las 7 partidas? Porque cuando estableció las 7 partidas, esta cuestión vinculada a la convencionalidad de la pena, eh, remarcó el carácter psicológico que tiene la cláusula penal. Vamos a ver que la cláusula penal tiene básicamente dos funciones, una función psicológica y una función indemnizatoria. Con esta frase, sean más firmes y mejor guardadas,
creo que reafirma el carácter psicológico que vamos a estudiar dentro de un rato cuando veamos realmente las funciones de la cláusula penal. En el derecho francés también encontramos algunos antecedentes. Puntualmente en el Código Civil de Napoleón tenemos dos artículos que mencionaban puntualmente el tema de la cláusula penal y decía la cláusula penal es aquella por la cual una persona para asegurar la ejecución de una obligación se compromete a alguna cosa en caso de inejecución. Omite nuevamente el puntual retardo, pero sí refiere correctamente el compromiso de alguna cosa genérica, no puntualmente una suma de dinero. Y el 1229 que decía la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios que el acreedor sufre por la inejecución, nuevamente omite el retardo, de la obligación principal. Yéndonos a un antecedente ya más cercano a nuestro sistema jurídico, vemos que el Código de Vélez previó en el artículo 652 la cláusula penal y decía que es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o no ejecutar la obligación. De Gasperi obviamente contempla esta figura en su anteproyecto de Código Civil, la estructura dentro del capítulo vinculado a las modalidades de los actos jurídicos, porque decía de Gasperi que la cláusula penal participaba de los perfiles de la condición. Recordemos cuando estudiamos las modalidades, habíamos estudiado las condiciones, los plazos y los modos o cargos. Y decíamos puntualmente con respecto a la condición que era aquella modalidad de los actos jurídicos por las cuales supeditamos a un acontecimiento futuro e incierto, y ahí está justamente la gran diferencia con los plazos, que los plazos son ciertos, por lo menos en cuanto a su realización material, a un acontecimiento futuro e incierto, sea el nacimiento o sea la extinción de los efectos de un acto jurídico. Esa era la definición o es la definición que manejamos de condiciones. Gasperi entendió, vio que realmente la cláusula penal podía tener alguna o tenía alguna similitud con la condición, entonces metodológicamente incluye a la cláusula penal en aquella parte de su anteproyecto que previó para las modalidades como parte de la, perdón, para las condiciones como parte de las modalidades de los actos jurídicos. Decía el anteproyecto de Gasperi que la cláusula penal es aquella unida a la declaración por la que la gente restringe su voluntad respecto del monto de la indemnización debida. Es decir, restringe su voluntad, ¿por qué? Porque ya va a estar fijado ese monto en una suma invariable, en una suma irrevocable, dirían los autores franceses, en una suma que ya no se va a poder modificar, por eso dice restringe su voluntad respecto del monto de la indemnización debida, en la eventualidad del incumplimiento total o parcial o el cumplimiento tardío o imperfecto de la prestación a su cargo, de modo, de suerte, perdón, a excluir por anticipado del arbitrio judicial las controversias a que, en defecto de ella, se hallaría ocasionada su fijación. ¿Por qué excluye el arbitrio judicial? Pues ya está fijado, es decir, ya se sabe qué condiciones van a disparar la cláusula penal, ya se sabe qué monto se va a fijar por el acaecimiento de esas condiciones. Cuando esa condición se produzca, ya las partes no van a poder modificar ni el monto, ni el juez siquiera lo va a poder hacer. Vamos a ver, sin embargo, más adelante que hay un par de excepciones previstas en nuestra legislación. Vamos a leer algo muy brevemente que escribía de Gasperi mucho antes de su código, de su anteproyecto de Código Civil en el año 1935. Él produce un libro que se llamó Introducción al Estudio del Derecho de las Obligaciones y decía esto: la obligación penal reúne sin duda los caracteres de una modalidad, como son el plazo y la condición, pues consistiendo ella en un pacto accesorio por el que las partes estipulan una prestación contra aquella que retarda o deja de cumplir el acto o hecho a que se obliga, la pena no puede ser aplicada sino en el caso que se cumpla el acontecimiento futuro e incierto a que se haya subordinada su eficacia, el incumplimiento parcial o total de la prestación o el simple retardo. Entrando ya en materia, vemos que el primer artículo de nuestro Código Civil paraguayo que prevé el tema de la cláusula penal es el 454. Fíjense el texto, vamos a ir comentándolo parte por parte. Dice, podrá estipularse una pena para el caso del incumplimiento total o parcial o de retardo en la ejecución. Acá vamos bien porque prevé ambas situaciones, incumplimiento o retardo.
sea a favor del acreedor o de un tercero. Esta es una particularidad del Código Civil paraguayo que incluye como beneficiarios de la cláusula penal a los terceros. Normalmente esto no sucede en la práctica, es decir, la cláusula penal normalmente es estipulada a favor del acreedor a quien no se le cumplió la prestación, pero nada impide que se incluya a favor de un tercero. En realidad, el artículo 454 podría haber dejado de prever esta posibilidad de incluirla al tercero y podría entrar perfectamente por el 715 o por las estipulaciones hechas a favor de tercero la validez de esa estipulación. Es decir, esta norma es un tanto, podríamos llamarlo innecesaria, pero de todos modos esclarecedora, porque ya quitará del ámbito de toda discusión que un tercero pueda ser beneficiario y lo dice expresamente. Dice más, en cada uno de esos casos, la pena sustituye a la indemnización de daños e intereses respectivos, que es justamente el leitmotiv de esta cláusula penal. Para eso sirve la cláusula penal. Y acá viene el punto vinculado a la inmutabilidad, y fíjense lo duro de los términos. Dice, el acreedor no tendrá derecho a una pena mayor aunque pruebe que la indemnización no es suficiente. Aunque pruebe que la indemnización no es suficiente. Es decir, si el acreedor prueba que la pena no le cubre, el monto establecido en la pena no le cubre, nada puede hacer. Tiene que conformarse con ese monto que se pactó. Dice, para obtenerla no está obligado a probar que ha sufrido perjuicio. Esta frase, para obtenerla no está obligado a probar que ha sufrido perjuicio, constituye una excepción muy grande a aquel principio que establece que para obtener una indemnización, el acreedor tiene que probar la existencia del daño. En todos los demás casos, salvo en dos excepciones, en el 454 para cláusula penal y el de 475 para obligaciones de dar suma de dinero, el acreedor tiene que probar la existencia del perjuicio, la existencia del daño. Sin embargo, acá no, y lo dice expresamente el código. Para obtener el monto de la cláusula penal, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicio. Y dice más, ni el deudor se eximirá de satisfacer la cláusula penal probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. Es decir, aunque el deudor en el marco del proceso le diga al juez, mire señor juez, el acreedor no sufrió perjuicio y se lo voy a probar y lo demuestra, aún así se le aplica la cláusula penal. Es fuertísima esta parte de nuestro código en el sentido de establecer que producía la condición, ya nada se prueba vinculado al hecho, el daño se presume, es más, se paga la cláusula aunque se pruebe que no existió daño. Un ejemplo para explicar el punto. Vamos a suponer que se plantea la demanda por cláusula penal, por cumplimiento de la cláusula penal, y el deudor demuestra al juez que el acreedor no sufrió un daño. Vamos a ir a un caso. Vamos a suponer que el acreedor tenía que recibir del deudor un objeto determinado, un objeto con ciertas características determinadas. Evidentemente una cosa incierta, pero que tenía ciertas características determinadas. Vamos a suponer que tenía que recibir 1000 paraguas. 1000 paraguas de manos del deudor porque, y en el contrato se puso, esos 1000 paraguas, el acreedor tenía que entregárselos en el mismo momento de recibir a otro señor que era al mismo tiempo su acreedor, y si no le entregaba esos 1000 paraguas, le iba a tener que pagar una multa al que es acreedor a su vez por la falta de entrega de esos 1000 paraguas. Llega el día del vencimiento, el acreedor no recibe los 1000 paraguas y al día siguiente va y le demanda al deudor el cobro de la cláusula penal. En el marco de este juicio, el deudor demuestra que el acreedor tenía otro lote de paraguas con más de 1000 paraguas y entregó ese lote de paraguas al que es a su vez acreedor del acreedor. Por lo tanto, no tuvo que pagar ninguna pena. Demuestra entonces el deudor que no hubo daño. ¿Qué dice nuestro código? Ni el deudor se eximirá de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. Fíjense lo dura que es la cláusula para el deudor que le priva del derecho de probar la inexistencia del daño para eximirse de la obligación de pagar la cláusula penal. Es decir, se produce
la condición a la cual está supeditada y el principio que se activa es la cláusula penal, se paga. Se paga en la forma que estuvo pactada y ese monto es, en principio, vamos a ver después las excepciones, invariable. Habíamos hablado de esto. La cláusula penal tiene básicamente dos funciones. Una función que es eminentemente indemnizatoria, reemplaza la pena a la indemnización, excluye, como decía de Gasperi, de la voluntad de las partes o del arbitrio de las partes, la fijación del monto y excluye la autoridad de los magistrados el análisis de ese monto porque lo que se va a pagar es el monto. Y se establece ese monto y lo que busca con ese monto es obviamente prefijar la cuantía de esos daños que si el acreedor se quedó corto, no cobra una diferencia y si el deudor tiene que pagar demasiado, tendrá que pagar demasiado. Es decir, tampoco puede reducir, aunque pruebe que no sufrió daño, va a tener que pagarlo, veíamos recién. Y la otra función de la cláusula penal es una función compulsiva. Es decir, a través de la función compulsiva, lo que hace es ponerle en expectativa al deudor que sabe que va a tener que pagar una cláusula penal porque él mismo pactó los términos de la cláusula penal. Es como una suerte de espada de Damocles que está sobre la cabeza del deudor y que sabe el deudor que en cualquier momento le puede caer porque pende de un hilo, pende de un cabello. Entonces, si se produce el incumplimiento, esa espada le va a caer encima. Entonces, ¿qué hace el deudor? Afina los sentidos, se vuelve ingenioso, se vuelve precavido, trabaja en exceso a los efectos de no incurrir en la condición que él mismo pactó para el caso del incumplimiento. Él mismo sabe que si se produce el retardo o el incumplimiento de la obligación, él va a tener que pagar. Y pongámoslo en forma muy folclórica, se pone nervioso por ello. Se pone nervioso, se asusta, está pendiente de eso, entonces esa es una función que se llama compulsiva o psicológica. Es decir, le pesa en el espíritu al deudor saber que esa cláusula penal está ahí como una espada de Damocles y hace que él afine los sentidos, se preocupe en cumplir, se preocupe en cumplir bien y en plazo, porque sabe que le va a caer la pena que él mismo firmó y va a pagar. Con respecto a los caracteres, vamos a señalar cuestiones que ya fuimos diciendo. En primer lugar, la cláusula penal es una cláusula accesoria a un acto jurídico que es el acto jurídico principal. Siendo un acto jurídico principal, la cláusula se ve afectada por todo aquello que le pase al acto jurídico principal, pero no la inversa. Es decir, lo que eventualmente suceda con la cláusula accesoria no afecta a la principal. Este es un viejo principio establecido ya en el Código Civil francés que nos llega hasta hoy y está establecido en nuestro código puntualmente en el artículo 455 del Código Civil que dice la nulidad de la cláusula penal no afecta la validez del acto jurídico, más la nulidad de este causa la de la pena. Acá obviamente seguimos el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no funciona a la inversa, es decir, si el accesorio es declarado nulo, no anula lo principal, pero si lo principal es declarado nulo, sí anula lo accesorio. Otra característica, ya la venían señalando las definiciones, incluso de Gasperi hacía mucho hincapié en esto, es que es subsidiaria. Lo que se prevé puntualmente como objeto de la prestación es siempre la prestación, como objeto de la obligación, perdón, es siempre la prestación principal. Es decir, el deudor debe la prestación principal. Y solo si no paga o incurre en un retraso, se aplica la subsidiariedad. Es decir, va a pagar esa obligación que está establecida en un segundo plano, en un plano, digamos, de respaldo, un plano accesorio, como decíamos hace un rato. Algo que caracteriza a esta obligación, a esta obligación que es subsidiaria, es que no pueden ser acumulados tanto el cumplimiento efectivo de la obligación con la cláusula penal, salvo para el caso de los retardos, es decir, cuando en el contrato se dijo que el retardo va a ser pagado con la cláusula penal, eso no implica puntualmente que se renuncie a la prestación principal,
o cuando se haya convenido en forma expresa y categórica que el pago de la pena no extingue la obligación principal. En esos casos sí pueden ser reclamados ambos. En los demás casos la pena sustituye a esa indemnización. Otra característica de las cláusulas penales son el carácter de condicional de las mismas. Es decir, la cláusula penal no puede ser aplicada sino en aquellos casos en los que ese acontecimiento que previeron las partes, que reúne las características de una condición, porque es futuro incierto, se cumpla. Es decir, se produzca el incumplimiento, sea total o parcial, o se produzca el retardo. Solo en esos casos en que se dé esa condición, la cláusula penal se activa. Una de las características más resaltantes en las cuales siempre hablamos cuando hablamos de la cláusula penal es el carácter inmutable. Lo señalábamos hace un rato. Ni el acreedor puede pedir mayor indemnización demostrando un mayor daño, ni el deudor puede pedir menor indemnización mostrando un menor daño, y aún el deudor no puede pedir no pagar la indemnización demostrando que el acreedor no sufrió daños. Es decir, en todos esos casos, el carácter inmutable de la cláusula penal es el que tiene que prevalecer. Pero hay excepciones a esa inmutabilidad y quiero poner el acento muy marcado en el tema de las excepciones. Tienen que ser leídas como excepciones, no como una ventana grande de escape. Tiene que ser una ventana muy pequeña de escape. ¿Por qué? Antes de entrar a hablar de las excepciones. Cuando las partes negocian un contrato, están en una situación muy distinta a la situación en que están cuando se firma el contrato, y están en una situación muy distinta también a cuando tienen que cumplir el contrato, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la forma de encarar las cosas, de muchos puntos de vista. Cuando están negociando un contrato, las partes quieren formular el contrato, es decir, quieren llegar al segundo momento, que es la parte de conclusión del contrato, y cuando están en la parte de conclusión del contrato, quieren llegar al tercer momento, que es la parte de ejecución del contrato. Cuando están negociando el contrato y quieren llegar al segundo momento, prometen cosas. Es decir, muestran ventajas que van a prestar, muestran, prestaciones que pueden dar. Y una de las prestaciones que pudo haber ofrecido una de las partes para convencerle a la otra que le contrate o que contrate con ella es precisamente una cláusula penal. Imaginemos el caso de una persona que desea construir un edificio, un inversionista, y va a invertir en eso muchos millones de dólares. Varias empresas de construcción vienen a hablar con él. Es más, él hace una suerte de licitación privada y recibe ofertas, carpetas, antecedentes de varias empresas. Y varias empresas, todas más o menos del mismo nivel, todas más o menos con la misma potencialidad, con la misma experiencia, con los mismos buenos antecedentes, todas ellas con planteles muy buenos de ingenieros, de constructores, de arquitectos, de paisajistas para los jardines, o sea, todos más o menos en un pie de igualdad. Pero uno de ellos, una de esas empresas le dice, mire, yo le ofrezco una cláusula penal que diga que le voy a pagar tantos millones de guaraníes por cada día de atraso en la entrega de la obra. Y si no cumplo, usted va a ver que yo le voy a ir pagando por día atrasado esa suma. Y le pregunta al inversionista, ¿y usted está en condiciones de poner eso por escrito? Por supuesto que sí, le dice el constructor. Entonces, ahí se produjo una diferenciación a favor de uno con respecto a los otros que no habían ofrecido la eventualidad de una cláusula penal. Si nosotros tomamos las excepciones que nos da la ley para modificar la cláusula penal, podríamos estar poniéndonos en el primer momento de la contratación, es decir, en aquel momento en el cual las partes negocian, ofrecen ventajas, ofrecen el mejor perfil para realizar el acto jurídico, y podríamos estar dejando sin efecto aquella ventaja diferencial que le ofreció una de las partes con respecto a sus competidores, por ejemplo, para acceder a ese contrato. Por eso quise contar esta opinión y contar esta anécdota. Por eso tenemos que tomar realmente las excepciones a la inmutabilidad como eso, como excepciones. La regla seguirá siendo esta, el carácter inmutable de la pena. Y nosotros, los abogados, los jueces, tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy cautos al momento de establecer o al momento de modificar una cláusula penal, porque podemos estar
variando sensiblemente la situación de competencia de varias personas para acceder a ese contrato y podemos estar variando sensiblemente la manifestación de voluntad de las partes en el momento de contratar. ¿Qué dice nuestro artículo 459 sobre las excepciones? Dice, el juez reducirá equitativamente, acá ya tenemos la primera observación por la connotación de la parte, el juez reducirá equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva, segundo problema, manifiestamente excesiva, o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Vamos a las particularidades de esta norma. Dice, reducirá equitativamente. ¿Por qué decía primer problema? Porque la palabra equidad o equitativamente, la idea de equidad en un derecho paritario como el derecho civil, en un derecho de pares como el derecho civil, conlleva siempre un problema. Un problema porque la equidad, ustedes recordarán, es un criterio de justicia con el cual modificamos una solución para hacerla justa a un caso. Es decir, variamos la dureza de la norma para entregar una solución justa en ese caso. Y en un derecho que es paritario, un derecho que tiene un perfil marcadamente económico y patrimonial, en un derecho en donde las partes no tienen un indubio pro, en donde no tenemos una preferencia por ninguna de las partes, podríamos convenir que meter equitativamente produce un desarreglo a esa situación paritaria. Yo siempre sostuve que el derecho civil y el derecho comercial son los derechos más paritarios que hay, son los derechos en donde realmente el principio de igualdad es más fuerte. Entonces, meter equitativamente genera siempre una complicación, un problema de interpretación. Y nos dice, cuando sea manifiestamente excesiva, la pregunta es, ¿qué es manifiesto? Claro, podríamos buscar una definición y podríamos encontrar ideas como grande, como marcada, como excesiva, como voluminosa. Pero la pregunta es, ¿quién juzga lo que es manifiestamente excesivo? Grandemente, notoriamente. Es el juez, al fin y al cabo. Y ahí ya podemos entrar en la subjetividad terrible de las personas, que para algunas una pequeña diferencia será manifiestamente excesiva y para otras una gran diferencia podrá no ser manifiestamente excesiva. Es un carácter, perdón, es una cláusula que se interpreta con un carácter, valga la redundancia, manifiestamente subjetivo. Dice, o cuando la obligación principal hubiese sido en parte, significa parcialmente, o irregularmente cumplida por el deudor. Es la otra excepción que prevé nuestro código, en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Lo que quiso hacer acá, la norma, el legislador probablemente, es establecer que si hubo un beneficio para el acreedor, sea porque se pagó en parte o sea porque se cumplió aunque sea irregularmente y eso benefició al acreedor, habría que disminuir la pena para que eso no constituya un enriquecimiento abusivo de parte del acreedor. Traigo a colación también el artículo 794 del Código Civil argentino, civil y comercial argentino del año 2015, el código que reemplazó al Código de Vélez, para analizarlo un poco y para también tomar como referencia, porque pueden buscar en internet comentarios o artículos escritos sobre esta cláusula penal para tener más información. Dice el Código Civil y Comercial argentino, para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Los jueces pueden, fíjense que utiliza primero ya una palabra que indica facultad, pueden. Siempre que dice los jueces pueden sí o los jueces pueden no. Pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. O sea, claramente el artículo 794 del Código Civil argentino, Código Civil y Comercial argentino, encuadra la posibilidad de modificar la cláusula penal basándose en la teoría del abuso del derecho. En la teoría del abuso del derecho, por eso dice, configura un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. El abuso del derecho, recuerden siempre que está reprobado en general por los sistemas jurídicos
y nuestro sistema jurídico paraguayo no es la excepción. En el artículo 372 tenemos la regulación del abuso del derecho y claramente nos dice que es una situación que el derecho repudia, que no ampara. ¿Cuáles son los efectos de la cláusula penal? Esto es una suerte de resumen con todo lo que estuvimos viendo. Vamos a analizar los efectos de la cláusula penal con respecto al acreedor. El primer efecto con respecto al acreedor es que la elección a su arbitrio el cumplimiento de la obligación o de la pena y pedir el cumplimiento de la obligación principal y de la pena solamente en los casos puntualmente previstos por la ley, cuando se estipuló por el retraso o cuando se pactó en forma expresa, puntual y concreta que el cumplimiento de la pena no extinguía también la obligación principal. Con respecto al deudor, en dos artículos del 457 nos establece que no puede librarse del cumplimiento de la obligación principal, salvo que expresamente se hubiera reservado ese derecho, y no puede ser obligado a cumplir con la obligación ni con la pena, salvo que se haya constituido para caso de retardo o se haya pactado expresamente también la acumulación. El mismo efecto que con el acreedor con respecto al deudor. Y para los terceros, finalmente, recordemos que la cláusula penal puede pactarse a favor de los terceros, para ello va a tener los mismos derechos y limitaciones, obviamente, que tiene el acreedor, y también establecer la validez de la cláusula penal que es estipulada por un tercero ajeno al acto jurídico en caso de que el deudor incumpla o retarde el cumplimiento de la prestación. Por lo tanto, son casos muy, muy excepcionales, pero se puede válidamente establecer que un tercero sea el que estipule la cláusula penal en beneficio del acreedor. Con esto terminamos esta breve exposición con respecto a la cláusula penal. Es la lección 27 de nuestro programa y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.